La peregrina. 1. Ella fue rescatada de un destino inexorable por milagro de aquella alineación de minúsculos planetas que dispusieron que su naturaleza estuviera en consonancia con lo social, admitido, y de este modo no ser deportada a los oscuros sitios del Hades antes de alborear su vida. Y vio la luz, y pudo sosegarse después del primer llanto, y más tarde iniciar la travesía aventurosa de ser parte del cosmos. Todo parecía sonreírle, tal como expresara en los inicios de esta historia. Los límites entre su ser y los otros aún no existían. Era solo lluvia, tibieza. Era cristal ante las vitrinas de la casa de su abuela. Era nenúfar en el fuerte aroma de la ribera. Y sucedió princesa en la verde silla de raso, y fue coronada por las musas de la música y por las pequeñas diosas que habitan ocultas en las leyendas. Qué dulzura hubiera sido permanecer en estado de eternidad en ese sitio de los inicios del ser. Cuánta promesa había en el horizonte, cuánta bondad en la tibieza de las noches de estío. Qué gran odisea poder perderse con la mirada infinita en las estrellas. Qué poco se necesita cuando el alma está abierta a recibir el legado de la vida. Solo unirse al todo. Dejar que cada estímulo nos posea plenamente, sin mayores interrogantes. Pues, ¿qué podría cuestionarse de esta felicidad ausente de esperanza? Felicidad plena y absoluta de existir. Sí, ella era la princesa de la silla de verde raso. Pero poco a poco fue notando que desde su propia mística, su almita iba por cursos insondables. Su corazón se ensombrecía sin motivo aparente. Y lentamente, en el cristal pulido del espejo, fue asomando su hermano de sombras. Ella aún no sabía, pero pronto conocería el reverso de aquello que no es entregado en su zona más bella, sin mácula, como un presente de trama perfecta, ni saber que detrás de él hay un mundo de nudos, asperezas, de palabras no dichas, de acontecimientos ocultos. Es el reverso de la trama de nuestra existencia, lo que solo veremos en el espacio que nos concede la supuesta idea de dualidad. Entonces ella entendió que era la sobreviviente. Así como Caín había matado a Abel, ella debió de algún modo matar la sombra del hermano no querido, el monstruo que subyacía en la posibilidad de toda potencia. En tanto, lo que no fue, bien podría haber sido. Y este grado de fuerza que adquiere la potencialidad es marcado por la inevitable condición de lo que, de haber sido en acto, muy distinto hubiera sido. Aquella criatura que no fue, seguramente no habría visto la alborada, no habría podido descansar en el pecho de su madre, ni siquiera emitir el primer llanto. Del útero a la nada, prontamente iría a encontrarse nuevamente con su estado larvario. Ni aun así, ya no sería siquiera una larva, ni el impulso vital de la potencia de existir. Y aquello lo fue comprendiendo muy tempranamente, pero sus raíces, como hiedra venenosa, fueron hundiéndose en un corazón a punto tal que, por cada luz que despertaba la vida, un sombrío presagio se anunciaba. Entonces comprendió que aquella salvación, a la vez, había sido una condena. Y fue gestándose así una visceral melancolía con la que habría de sobrevivir más allá de su corona de princesa, más allá de su inocencia original. Aquel fantasma se interpuso entre ella y las cosas, condenada a vagar por el curso de una vida notablemente común.
Algo incierto y feroz rodeaba cada conquista, por muy pequeña que fuera. Era el hermano no querido que bramaba en su sombra. Eran los gemidos de cientos, de miles no nacidos y de otros tempranamente asesinados. Llovía en su memoria las cenizas de los hornos. Entonces se apartaba de los otros, se quedaba inmóvil sin entrar nunca a ningún sitio. Ella estaba en el umbral de las cosas. Era la peregrina. 2. El peregrinaje existencial. Reflexión y fragmento final de El extranjero, de Albert Camus. Así como Caín, cuya condena se viste según los tiempos y las circunstancias que nos toquen en suerte. Ser peregrina de su vida tuvo como señal ser aquella paria del umbral. Esto significa no llegar nunca a ningún sitio. La negación del acogimiento, de la tibieza de lo familiar. Sucede con el extranjero, fundamentalmente con el emigrante, que nunca logra llegar allí donde arriba. Su barco vaga por los océanos del mundo, ebrio, infinitamente errante, sin hallar puerto alguno donde lo esperen. Y esta característica atizará el corazón de los que heredaron el estigma del exilio. Es por ello que, aun siendo parte de la más perfecta de las comunidades, habiendo formado una familia, o siendo hijos de una burguesía supuestamente correcta sin mayores patologías que las que corresponden al estándar, aún así, no se logra establecer un vínculo profundo con el presente. El inmigrante nunca ha llegado, siempre se encuentra en otro sitio, como una niebla que no permite ver el horizonte. El inmigrante no puede asistir al espectáculo concreto de la vida sucediendo. Su horizonte está marchito, desenfocado. Lo asolan fantasmas del pasado, algunos recordados, otros solo palabras, figuraciones o aún más desolador. Un abatimiento constante que le dice cuán huérfano es de la tierra que habita, que ajenos le son todos los signos que se presentan a su paso. Pequeños signos cotidianos, pájaros en la mañana, voces de vecinos, paisajes urbanos y campestres, incluso las palabras más familiares, los rituales de la vida diaria. Absolutamente todo es solo en cierto punto. Más allá está la sombra, la señal que de todo lo aparta y que deja las claras poco a poco ante los otros, que no es un ser de esta tierra, sino un extranjero. Recuerdo al escribir estos últimos párrafos la tragedia existencial que expresa Camus en El extranjero. Así vive el protagonista de los últimos momentos antes de su ejecución, después de ser inútilmente visitado por el capellán de la cárcel, donde ha sido confinado por un crimen cuyas motivaciones han sido poco claras, o más bien solo un hecho más entre los hechos. De tal modo, la existencia pasa por él sin tocarlo. Los actos son independientes de sí. Su ser pertenece a la nada, a ese sitio de insensibilidad y al mismo tiempo de profundo dolor que nos da el sabernos por completo ajenos a todos los usuales estímulos que el mundo nos entrega, exigiéndonos reacciones esperables en concordancia con los mismos. De hecho, en El extranjero, la pregunta sería: ¿fue Mersol indirectamente acusado por asesinato o por mostrarse indiferente, es decir, por no llorar en el velorio de su madre? ¿Qué es más soportable para una sociedad con estrictos parámetros respecto a lo que debe o no debe sentirse, o más bien actuarse? ¿El asesinato o la falta de lágrimas
ante la muerte de nuestra madre. Jamás se dirá abiertamente que el crimen es el segundo. De hecho, sería inadmisible condenar a muerte a un hombre por no llorar en el entierro de su madre. En la lógica de nuestra sociedad, la condena es por asesinato. Sin embargo, Camus nos plantea que el verdadero crimen es el que produce el desequilibrio del orden establecido. Este acto subversivo de aparente insensibilidad es el verdadero crimen. Dice Mersol, el protagonista. Comprendía, pues, este condenado, que desde lo hondo de mi porvenir me ahogaba gritando todo esto. Pero ya me quitaban el capellán de entre las manos y los guardianes me amenazaban. Sin embargo, él los calmó y me miró en silencio. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Se volvió y desapareció. En cuanto salió, recuperé la calma. Me sentí agotado y me arrojé sobre el camastro. Creo que dormí porque me desperté con las estrellas sobre el rostro. Los ruidos del campo subían hasta mí. Olores a noche, a tierra y a sal me refrescaban las sienes. La maravillosa paz de este verano adormecido penetraba en mí como una marea. En ese momento y en el límite de la noche aullaron las sirenas. Anunciaban partidas hacia un mundo que ahora me era para siempre indiferente. Por primera vez desde hacía mucho tiempo pensé en mamá. Me pareció que comprendía porque, al final de su vida, había tenido un novio, porque había jugado a comenzar otra vez. Allá también, en torno de ese asilo en el que las vidas se extinguían, la noche era como una tregua melancólica. Tan cerca de la muerte, mamá debía de sentirse allí, liberada y pronta para revivir todo. Nadie tenía derecho de llorar por ella, y yo también me sentía pronto a revivir todo, como si esta tremenda cólera me hubiese purgado el mal, vaciado de esperanza, delante de esta noche cargada de presagios y de estrellas, me abría por primera vez a la tierna indiferencia del mundo. Al encontrarlo tan semejante a mí, tan fraternal, en fin, comprendía que había sido feliz y que lo era todavía. Para que todo sea consumado, para que me sienta menos solo, me quedaba esperar que el día de mi ejecución haya muchos espectadores y que me reciban con gritos de odio. Hemos sido arrojados a la existencia, y como bien dice Camus, todos somos condenados a muerte. Podemos o no pasar por esta existencia con mayor o menor angustia. Podemos incluso, como el extranjero, no sin cierta irónica amargura, comprender que somos felices en esta fraternidad de indiferencia general con el mundo. Como el niño pequeño, vivir sin esperanzas es tal vez la clave con la que podremos recuperar en el sinsentido del ser el sentido de nuestra verdadera naturaleza. En este punto todo lo acaecido naufraga. No se trata de negar la totalidad de las acciones humanas, sino, al menos, de ponerlas entre signos de interrogación. 3. Vivir sin esperanzas. Vivir sin esperanzas es tal vez la empresa más difícil que deba proponerse un espíritu que apunta a ser libre. No se trata de negar la ilusión, la lucha por los grandes cambios sociales y personales. Se trata de aprender a vivir dentro de sí mismo. Aunque parezca paradójico, en este particular sentido, la esperanza es hermana de la angustia. A su alrededor se teje el gran estatuario de las idolatrías y las quimeras. La esperanza bien podría ilustrarse con el mito de Tántalo, en el momento de ver cómo la rama del árbol se dobla hacia él ofreciendo su fruto. Entonces, en este punto, él, deseante, se vuelve esclavo de su deseo.
La fruta es su meta, su esperanza, el fin de su tormento. Tal es su deseo que todo pierde sentido en el absoluto propósito de conseguirla. Imaginen un segundo paladear aquel fruto, su elixir vegetal, su dulzura, su esponjosa consistencia. Su paladar anticipa el goce y extiende la mano, pero el fruto se retira, y el hambre y la sed aumentan en proporciones que llegan a lo insoportable. Tanto lo ha dejado todo en el deseo. No ha podido defenderse de su tentación, y la esperanza se ríe en su poderío. Es la suposición pueril que tiene el hombre de que un Dios todopoderoso ha de saciarlo en todas sus necesidades, en todas sus aflicciones, en todas sus carencias. Y es esta suposición la que someterá a lo humano a la esclavitud. Como he afirmado anteriormente, he de apoyarme en mis relatos con el fin de no caer en un exceso de autorreferencia sin dejar del testimonio de lado. De hecho, he intentado dejar aquí, en carne viva, experiencias que han signado la totalidad de mi vida. La que dice, esa tercera persona del singular con la que atravesamos el lenguaje testimonial hacia la ficción, es decir, ella, ha conocido por boca de su familia la decisión de no aceptar en su vida nada que escapara a la normalidad. El terror a quedar nuevamente estigmatizada la fue llevando, como a tantos otros, a la incorporación de aquello que los nazis llamaron depuración de la raza. Bien sabemos que tanto los deformes como los deficientes mentales, los más débiles o los inconvenientes para el régimen tenían un único destino, la cámara de gas. Y esa fue su cuna, es decir, la cuna de quien no fue, de su yo posible, de su hermano de sombras. Más adelante seguiré la narración de los episodios de mi vida, siempre piadosamente acobijados por la poética, como un anticipo de lo que más tarde será mi camino hacia la verdadera utopía, es decir, la creación de la tierra aún no existente, no la negación de la tierra que jamás existirá. Y esto lo haré sin esperanza, con una materia mucho más honda, que a nada se aferra más que a la esencia de su pasión, por el futuro del amor, por el porvenir. Pero aún falta mucho para llegar al sitio donde confluyen los ríos del devenir. Las tribulaciones que a lo largo de la historia y de la mítica ha padecido la humanidad encuentra en Judas otro representante de esta maldición infligida por las Santas Escrituras. Ese testimonio que el inconsciente colectivo o la providencia han dejado como testamento para que empecemos a comprender con profundidad el sentido del alma humana, sus contradicciones, ese reverso que tan poco agradable resulta a los tiempos bien pulidos de nuestra hipócrita historia, que aligera sus ríos de sangre en supuestas conquistas políticas, extrañas formas de progreso salpicadas por guerras inacabables, sufrimientos inexpresables para la que dice. Veamos ahora al traidor bíblico, ese paria de la historia, de la envidia al fratricidio, del amor a la traición y la culpa. 4. El estigma de Judas. Fragmento del hombre de la copa de agua. Las tribulaciones que a lo largo de la historia y de la mítica ha padecido la humanidad encuentran en Judas otro representante de esta maldición infligida por las Santas Escrituras. Este es el testimonio que el inconsciente colectivo o la providencia han dejado como testamento para que empecemos a comprender con profundidad el sentido del alma humana, sus contradicciones, ese reverso que tan poco agradable resulta a los tiempos bien pulidos de nuestra hipócrita historia.
Historia que aligera sus ríos de sangre en supuestas conquistas políticas, extrañas formas de progreso salpicadas por guerras inacabables, sufrimientos inexpresables, para la que dice: veamos ahora al traidor bíblico, ese paria de la historia. Esta ecuación que nos dice: de la envidia al fratricidio, del amor a la traición y la culpa. El suicidio de Judas. El hombre buscaba al ave de su sueño. El cuervo había huido hacia ningún sitio. Entonces la mañana se pintó de color rojizo, como un campo de sangre. Pensó el hombre, sabiendo que su vida valdría solo eso, un campo de sangre. ¿Dónde había huido aquel que lo había entregado con un beso? ¿Qué sería de su pobre discípulo, más desdichado que yo? Recordó Judas que le había dicho: tu cruz será más pesada que la mía. Amanecía. Él había huido. Ahora despertaba de su ensimismamiento, y el cuervo vigilante le señalaba su destino próximo. Si hubiese podido ser niño para siempre, ¿por qué había que despertar del asombro inicial? Tan bella le parecía la mañana, tan azul el cielo, teñido sin embargo por la angustia. Cada señal del pasado era percibida como una tortura. Él había nacido en la inocencia absoluta. ¿Qué destino ajeno a su inicial naturaleza lo había precipitado a este final? Bienaventurados los pobres de espíritu. Él hubiera querido ser menos dubitativo, menos escéptico, menos codicioso. Hubiera dado toda su vida por un momento de fe verdadera. El ave lo miraba con los ojos ávidos. Seré un delicioso bocado de esos rapaces. Y el cuervo pareció comprender lo que pensaba y revoloteó junto a él. No me apresures, miserable. ¡Fuera! Lo ahuyentó. Has renegado del maestro. Crucificaste otra vez al ángel. No he sido yo, sino las circunstancias. Las circunstancias no existen, como tampoco la voluntad divina, si no es menester a la cobardía, que dicha voluntad exista. No soy un cobarde. ¿Quién lo ha dicho? Judas agarró la cabeza. ¿Con quién estoy hablando? ¿Jesús azotado y escarnecido un cuervo? Deja ya de revolotear a mi alrededor. Imposible que deje de hacerlo. No, no puedo evitarlo. En todo caso, me satisface la idea de que acompañes a tu rabí en el sufrimiento. Muestra, aunque sea una vez, un rasgo de fidelidad. ¿Fidelidad, dices? Todo dio vueltas a su alrededor. Hablaba Judas, el cuervo o Satán. En aquel estado, difícil resultaba diferenciarlo. Un rasgo de fidelidad. Judas se estremeció. Jamás había sido tan fiel en toda su vida. En aquel momento todos los argumentos que había ostentado para la entrega de su maestro se borraban de pronto. ¿Cómo explicar que había sido llevado por un vendaval de pasiones que no eran por completo suyas? En todo caso, las pasiones nos pertenecen o somos nosotros los que caemos presos de ellas sin lugar a defensa posible. Había asegurado que actuaba llevado por el sentimiento común, pero no era así. Algo trascendía su voluntad. Replicaba: no he sido yo el que vendió al maestro. Entonces, ¿quién? Espetó el cuervo.
Otro Judas que no está más que en una historia cuya trama nunca he comprendido del todo. Has comprendido más que lo que cualquier mortal podría comprender. No eres ingenuo. Has dado cada paso a sabiendas, y supongo que como todo hombre desesperado en el final de tu historia, me incriminarás a mí la lujuria, la codicia, tu portentosa envidia hacia el rabí, culpa del viejo Satán, siempre es mi culpa. Vosotros los hombres me arrojáis vuestras piedras como los buenos hombres la pidan a las adúlteras. Echan sus piedras para lapidarme en un infierno que solo dentro de vosotros se gesta. Judas replicaba: No es posible. Yo no soy el causante de este acto. Lo mismo ha dicho el hombre que va a colocar en la cruz a tu maestro. Él ha dicho: Yo soy inocente de la sangre de este hombre. No quieras aumentar el pesar que ya llevo a mis espaldas, que ahoga mi pecho. Yo no soy Roma, he sido su discípulo. Has aprendido todo menos la inocencia. Me han herido, me han vituperado las circunstancias, una voluntad tal vez divina, o tal vez no, pero sí ajena a mí. Ha llevado a Iscariote por este derrotero. ¿Por qué dramatizas? No sientas compasión de tu miserable osamenta. Solo ella te ha conducido hasta donde estaba el necio Caifás. Y tú, tan necio como ellos, hiciste lo que tu corazón mandaba. No era mi corazón. Él estaba con el rabí. Me han arrebatado los días de la primera inocencia. Me han confinado a visiones espantosas desde mi niñez. Siempre he sabido que algo semejante ocurriría. ¿Acaso imaginas que no me ha arrojado las palabras del rabí como una tierra soñada? Quería recuperar la inocencia, pero la dubitación, la desconfianza hicieron presa de mí. Tú estabas en este punto. Satán sonrió. Habrías de incriminarme, te lo dije. No es que te incrimine. En verdad no sé quién eres. En qué punto del cielo o del infierno te encuentras. No sé a dónde iré. La incertidumbre me agobia, pero me dice algo más allá de todo. Que también el sufrimiento tendrá fin. Y aquí que tú pareces tan de acuerdo conmigo y me acompañas. Haz entonces que vuelva la paz a mi espíritu, para que no huya de mi decisión. Así lo haré, no lo dudes. Yo estoy junto a los suicidas. Años, siglos más tarde, lo repetirá un poeta, y es completamente cierto lo que afirmará. Porque de todo, aquel de quien tanto renegáis los hombres, es vuestro único compañero de miserias, el desamparado de los dioses, el que se incrusta en vuestros corazones para velar por todo lo que las buenas gentes tienen por prohibido y repugnante. Y nada más humano al fin de cuentas que esa alianza con vuestra ruindad. Jamás te abandonaré, hermano Iscariote. Cumple con tu causa. Acompaña al maestro. No puedo decirte si ambos veréis ángeles y trompetas, si habrá un templo a imagen y semejanza de una nueva cuna para el hombre. Pero en esta última hora sueña que más allá de todo solo puede haber inocencia. No mayor que vuestra historia podría ser el relato del infierno. No temáis a la muerte entonces. Así habló Satán, o fue de Judas el pensamiento. En aquellos últimos momentos se volvía una masa informe, donde nada ya pertenecía al orden de la realidad. En todo caso, poco importaba que así fuera.
Judas solo pensó que estaba al fin de su peregrinaje. Solo unos segundos de sufrimiento más y todo acabaría. Fueron segundos, solo unos segundos de toda la vida. Especialmente estampas de la infancia, las primeras impresiones, un rayo de luz, los tablones de la puerta, el olor a tierra regada, los sonidos familiares. Todo adquiría de pronto relevancia y sentido. Satán, en un último gesto de crueldad, lo tentaba vivir y le exigía morir. El cuerpo obró por sí mismo. El impulso decisivo ya no estaba en el cerebro. En él solo brillaban fogonazos de un recuerdo de la vida. El cuerpo se encargó del resto. Cuando hallaron al hombre colgado de la higuera, los discípulos consideraron que no merecía sepultura, un traidor, y menos un suicida. Sin embargo, los más piadosos se opusieron, y el Iscariote halló finalmente el anhelado descanso que no pudo tener en su vida infortunada. Así como Mersol, Judas encuentra en el fin de su vida la coherencia de una existencia absurda. Peregrinos de una existencia no propia, aunque sí, de algún modo elegida. La condena del peregrinaje es la eterna señal que nos sigue determinando como especie. Llegar al punto del sosiego habrá de ser la empresa más honda y conmovedora que la especie humana pueda proponerse, dada la tragedia de su lucidez tan discordante con sus emociones que no han podido desarrollarse a la altura de su conciencia, de tal modo que han disparado un hermano de sombras, un hijo deslumbrado por una luz cuyas lágrimas aún no le permiten ver su horizonte interior.